Bueno, ¿qué pensás de estos números, de lo que escuchaste? Estábamos hablando en la mesa, van a dar un número que a todas luces va a ser complicado, el número de la pobreza. Sí, la verdad que va a ser muy fuerte el número, sobre todo cuando uno mira la cantidad de chicos alcanzados por la pobreza. O sea, vas a tener más de 8 millones de chicos en situación de pobreza, vas a tener 3 millones de chicos en situación de indigencia. Y creo que eso es consecuencia tanto de la pandemia como de las crisis que ya arrastraba el país, que la economía venía deteriorándose ya desde el año pasado, ¿no? Ya desde hace 2, 3 años pasados. Entonces, esto colapsa acá con estos niveles de pobreza. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a resolver? Estamos en niveles de pobreza casi como en el 2002. En el 2002 tenía 55% de pobreza. Bueno, la devaluación ahí de ese periodo de Remes-Lenikov llegó a 57%. Exacto. Pero fue con la devaluación del 3-1, del saliendo del 1-1, ¿te acuerdas? Pero ya venías con niveles de pobreza muy fuerte en el 2001. O sea, la convertibilidad te había generado una situación donde tenías estabilidad de precios, pero tenías desempleo altísimo, pobreza altísima. Y hoy estás en una situación donde ya no tenés más convertibilidad, donde podés mover el tipo de cambio para ser más competitivo, pero la pobreza y el desempleo que estás teniendo son altísimos. No estamos encontrándole la vuelta, y es porque vos podés tener un Estado asistencialista. Hoy el Estado está asistiendo lo más que puede, está emitiendo dinero para asistir, pero aún así la asistencia no alcanza porque estamos frente a una economía y un Estado pobre. O sea, queremos resolver pobreza desde la pobreza. Las empresas se empobrecieron, el Estado se empobreció, entonces es muy difícil resolver. Claro que obviamente hay situaciones extremas como son los indigentes, como son los hogares pobres, como ahí bien están mostrando las imágenes, ¿no? Y después está el otro extremo. Pero esta crisis afectó muchísimo a los sectores medios. Por ejemplo, si uno mira qué pasó con el ingreso per cápita de los hogares entre el segundo trimestre de este año y el primer trimestre, cayó en promedio 20%, pero en los sectores medios cayó 26%, el poder adquisitivo del ingreso estamos hablando. No el ingreso nominal, sino ya descontando el efecto inflación. O sea que, ¿qué significa esto? Que lo que estás nivelando es para abajo. Los sectores medios se están cayendo a la pobreza y los sectores de la pobreza a la indigencia. Hay un dato anticipado que es interesante, que es el de la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires, según los datos de la dirección local, o sea, de la Dirección de Estadísticas de la ciudad, la indigencia casi se triplicó. Y estamos hablando de una ciudad donde siempre, de alguna manera, fue reconocida por tener entre los niveles más bajos de pobreza y de indigencia del país, ¿no? Bien, ¿y qué medidas ves o el repertorio de medidas, si es que las ves, para reactivar más allá de lo asistencial, que es claramente necesario? Marcela comentaba del IFE, que seguramente se va a prolongar la medida, los ATP, todas las formas de asistencia y subsidios que son claramente necesarios, pero arriba de eso debería haber medidas de reactivación. ¿Ves cosas en ese sentido? A ver, acá lo que hay que pensar es que en esta crisis puntualmente la reactivación no va a venir por el lado del consumo. Generalmente uno tiende a pensar, bueno, hay que movilizar el mercado interno, hay que salir a consumir. En esta crisis va a ser muy difícil porque los hogares, por la pobreza, porque los hogares están con niveles de deuda altísimos, porque aumentó el desempleo. Entonces, ¿cómo vas a salir de la crisis? Con la oferta, o sea, aumentando la capacidad de producción de las empresas para que las empresas puedan emplear gente y además sacar al Estado un poco del asistencialismo, porque con 10.000 pesos que le da el Estado tampoco hace nada a un hogar. Entonces, es desde el lado de la oferta. ¿Qué significa esto? Que las empresas empiecen a invertir, empiecen a crear empleo y así se vuelva a armar el círculo de la economía. Que las empresas empiecen a exportar, que las empresas empiecen a sustituir importaciones, pero no por obligación, sino porque naturalmente se da. Ahora uno dice, bueno, esto está bárbaro. En la teoría todos sabemos que es así. ¿Qué está haciendo el gobierno para esto? Y está lanzando líneas de financiamiento para proyectos vinculados a tecnología, salud, a economía digital. Digamos, está activo por ese lado. Pero yo creo que acá sigue faltando lo principal, que es el problema por lo mismo que no funcionan las políticas cambiarias y lo mismo. A ver, da igual si vos tenés un tipo de cambio, lo desdoblás y ponés controles, porque todo es transitorio si no vas a un problema que es decir, ¿cómo puedo hacer yo para que en la Argentina las empresas quieran invertir? Para que en vez de estar especulando en los mercados o comprando dólares y guardándoselos en el colchón, en la caja de seguridad o afuera, quiera ponerlas en la producción porque realmente es una economía que es productiva, que voy a crecer, que además voy a estar contenta de fabricar, hacer lo que quiero. Y acá la diferencia la tiene que marcar el gobierno levantándose un día y diciendo, a partir de hoy
Este va a ser la nueva estructura tributaria de la Argentina. Vamos a cambiar toda la estructura de impuestos, vamos a reducir los costos para que las empresas puedan ser competitivas en el mundo. O sea, ya todos sabemos que hay que hacer eso, porque lo dice el gobierno, lo decimos los economistas, lo decimos todos, pero por algún motivo seguimos emparchando. Entonces, acá hay 3 instituciones que hay que juntar, que es la AFIP, los bancos, el Estado y pongamos una cuarta que es el sistema financiero. Entonces, digamos, todo lo que son los mercados, no los bancos, sino los mercados o, si quiere, la bolsa, los mercados más especulativos. Entonces, uno tiene que decir, bueno, la AFIP tiene que empezar a mirar la producción. ¿Cómo? Y hagamos un sistema que sea atractivo, simplifiquemos los impuestos, copiemos otros países del mundo. Por ejemplo, Estonia. Es un país interesante porque es el país más digitalizado y más eficiente del mundo donde vos entrás y podés pagar todos los impuestos por internet porque es fácil. Entonces, copiemos a otros países que lo hicieron y que no por eso fueron más, incrementaron la desigualdad o la pobreza. Por un lado, reforma tributaria urgente. Por otro lado, los bancos también tienen que empezar a mirar al sistema productivo. Con estas tasas de interés, por más que hoy hayan bajado, siguen siendo inviables para la producción. Entonces, el Estado tiene que de alguna manera guiar a los bancos, o ya sea a los bancos públicos. Tenemos bancos públicos, no es que no tenemos. Después tiene que estar el Estado, la pata del Estado, eliminando toda la burocracia. Argentina, por ejemplo... Pero lo que yo sí. vos me hablás de poesía. Sí. Yo quiero hablar de prosa, que es el dólar. Porque lo que vos, en este nivel de urgencia, no veo que sea posible llevar adelante esto. Sí, lo podés llevar adelante. ¿Por qué? Porque vos hoy vas a emparchar el dólar. Si vos querés controles... Acá hay 2 opciones hoy. Controlo el dólar. Controlás el dólar, está bien, el dólar oficial lo tenés controlado. Pero tenés que controlar las importaciones, porque si no, al dólar bajo te conviene importar. Entonces, para controlar las importaciones, por un lado está buenísimo porque impulsás la industria nacional, si se quiere. Pero por otro lado, metés en la bolsa montones de partes, piezas que se necesitan para producir y te genera un flor de problema. Por otro lado, decís, bueno, suelto el dólar. Lo dejo, que suelte y que vaya al valor que tenga que estar, pero generás una inflación impresionante. Entonces, ¿qué te parece este dólar? Yo sé que la gente quiere saber, ¿qué pasa con este dólar? Este dólar, me parece que en la medida que hoy yo no estoy de acuerdo con subir el dólar para importar. O sea, este es un dólar que dejaste bajo para exportar, el exportador no tiene incentivo y alentás la importación. Entonces, ¿qué pasa? Vos tendrías que de alguna manera bajarle el costo de exportación a las empresas, ya sea eliminando retenciones, de alguna manera para que mejore el incentivo a exportar. Y por otro lado, este dólar para la importación te genera una dualidad. Por un lado, te ayuda a que no se encarezcan los productos importados, pero por otro lado, lo que realmente te genera es que, porque si te encarecen los productos importados, te aumenta la inflación, pero por otro lado, te distorsiona todo el sistema productivo. Entonces, ¿a qué voy? Nosotros queremos resolver, para nosotros el problema es el dólar, lo financiero, todo es este desequilibrio. Lo queremos resolver desde lo cambiario y financiero, y eso no se puede. Es como en una familia que vos digas, bueno, estoy endeudada, entonces para resolver mi problema de deuda pido más deuda. Y para resolver después pido más deuda, pero mientras tanto no hago nada distinto para pagar todos estos compromisos. En el tema financiero podemos discutir si una opción, si otra, es lo mismo. Pero cuando el presidente o de lo más alto del poder se propone pensar en pesos y dejar los dólares para la producción. Eso es un mito, eso sí es poesía, porque la confianza no se genera con la palabra, y menos en una Argentina donde, a ver, el mejor ejemplo era el macrismo. Te decían hay que ahorrar en pesos, pero todos los funcionarios tenían la plata fuera, legal, pero fugaban capitales, nadie la traía. Entonces, si ni los propios funcionarios confían en su país, no me vas a decir, o sea, todos vamos a comprar los dólares para ahorrar en dólares. Ahora, todos tenemos que saber que cuando hacemos eso, estamos desequilibrando al país. Todos, ¿no? Obviamente. ¿Y en qué ahorrarías vos? No, claro que yo hoy ahorraría en dólares, porque esto es como una carrera, estamos todos corriendo atrás del dólar. Entonces me voy a resguardar en dólar. Ahora, ¿qué pasa si todos decimos, el gobierno empieza a generar confianza y lo que yo te digo, se levanta hoy y dice, vamos a hacer estas reformas en la Argentina, no más parches. Todos me están diciendo que necesito esto, vamos a hacerlo. Yo mañana cambio mis dólares. No son muchos, ¿no? Pero los cambio. Mañana los cambio. Y la realidad, a mí me molesta tener dólares ahí muertos. O sea, ¿a cuánto vendés? ¿A cuánto? Marce Pagano. Dale. Compra, venda. Hola, Victoria, ¿cómo estás?
Quería estás? preguntarte concretamente con esta postura que tiene el gobierno, ¿no? Que en principio sería esperar a que ingresen los dólares de la cosecha, los dólares, en realidad los agrodólares, para tratar de subsanar con esos ingresos este efecto del cepo y poder alivianar este cepo sobre la población. ¿Lo ves viable? ¿Esa cantidad de dólares alcanza este ritmo de compra? No, o sea, me parece que seguís ganando tiempito, no ganando tiempo, porque sabés que no llegás a ese momento. Entonces, como vas pateando un poquito la pelota. Y acá yo vuelvo a lo mismo, si no tomas decisiones más de fondo, esto vas a chocar. Obviamente que vas a chocar porque, o sea, te quedan 1.500 millones de reservas líquidas para usar en el Banco Central. Entonces, de alguna manera, digamos, eso nos está anticipando. Vuelvo a repetir, hoy necesitas ya un shock de confianza, pero no en los mercados, en toda la economía. O sea, porque nosotros necesitamos, por ejemplo, ¿quién ganó este año? ¿Cómo resistieron muchas empresas este año? Muchas pymes sobre todo. Eran las pymes que venían especulando o ahorrando en dólares el año pasado, o sea, no la que invertía, la que se quedó líquida. Y que vos decías, uy, mirá la cantidad de empresarios que están especulando, que no invierten en la producción, pero fue el que finalmente pudo resistir esta crisis. Victoria, perdón que te interrumpa, pero recién estaba pensando, vos decís lo de 1.500 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad por parte del Banco Central. Digo, para que la gente se dé una dimensión, acaba de confirmarse la cifra de que en agosto se fueron 750 millones de dólares solo con la compra de dólar ahorro. 750 millones en un mes sin que se impusieran las restricciones nuevas que ahora sí empiezan a tener vigencia mañana. La pregunta es, ¿esa confianza que vos decís que tiene que ganar esta gestión, ¿se puede hacer sin una devaluación previa? Sí, totalmente. Es que en realidad, si vos devaluás hoy, ¿cuánto te va a durar la devaluación? Te va a durar un poquito, enseguida se te va a ir todo a precios y la realidad es que vos hoy no tenés canales para generar dólares. O sea, los dólares, te quedan 1.500 millones de dólares solamente en el Banco Central. Hoy es nada para el nivel de demanda de dólares. Yo creo que quizás hasta tendrían que haber sido más estrictos los controles, o sea, directamente que no se te permita comprar dólares hasta que esto se regularice, porque entre más controles y nada, el efecto sobre la gente es el mismo, digamos, la desconfianza que te genera. Y sobre las empresas que tenían deuda en dólares y tuvieron que reestructurar, la verdad que eso fueron a default forzado. No, eso me parece como que realmente afecta a lo que estamos hablando, la confianza, afecta a las empresas que de pronto quieren ganar mercados, quieren obtener financiamiento futuro. Me parece que por más que posiblemente haya razones atrás, hay que ser muy cuidadosos con ese tipo de políticas, ¿no? Osvaldo Bazán. Sí, Victoria, buenas noches. Buenas noches. Todo lo que escucho también me suena bastante a poesía, como decía Diego recién, porque, por ejemplo, estaba pensando, usted habla de la necesidad de convocar inversiones. ¿Cuáles serían los gestos que ha dado el gobierno en los últimos meses para convocar inversiones? ¿Cuál sería, por ejemplo, los gestos políticos para conseguir confianza? Porque recordamos que hace 2 meses lo que pasó fue Vicentín, que, por ejemplo, no parece ser un gran llamador de inversiones extranjeras. También hablaba usted de reforma impositiva. Todo lo que se habla de reforma impositiva no suena en el sentido que usted iba diciendo, sino todo lo contrario, ¿no? Sí, creo que para ganar confianza no hay ninguna señal hoy, o sea, exactamente ninguna, como tampoco lo hubo en el macrismo, ¿no? Y como tampoco lo hubo en la gestión anterior del kirchnerismo. Hace tiempo que Argentina no da señales de confianza, no solo para que vengan las inversiones al país, sino para que invierta la gente o las empresas de nuestro país. Entonces, ninguna. Y la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo generamos confianza? La queremos generar con la palabra. La gente no confía en los políticos, porque tampoco, pero ojo, los políticos son parte de la sociedad, ¿no? O sea, en realidad hay un problema más de fondo, pero la gente, por más que venga hoy Irigoyen y le diga... no, si viene Irigoyen se asusta, digamos la verdad. Sí, aparte. Pero por más que venga, quien venga hoy a decirte confíen, ahorren en pesos, ¿quién va a ahorrar en pesos si sabes lo que todos los días está pasando en el mercado? Pero entonces, ¿cuál es la solución? Digo, porque las respuestas que sigue usted dando siguen sonando a poesía. Digo, no, no es poesía. ¿Cómo se consigue esa confianza sin señales políticas? A ver, no es poesía porque es simplemente decir, bueno, ¿por dónde pasa hoy el problema más fuerte de la Argentina? ¿Cuál es el problema de la Argentina hoy? Es un problema del costo argentino, de la burocracia argentina. Entonces, eso no se resuelve de un día para el otro. Pero el problema no es que no se resuelva de un día para el otro. El problema es que nunca, ni siquiera empezamos a dar ese pasito para resolverlo. En ningún país te lleva, eso se transita en 4 años, se transita en 10, en 15, en 20 años. Y es una cosa que se construye.
Nosotros tuvimos la convertibilidad, que pasamos casi 10 años y empezamos a poder construir algo. Pero bueno, no se hicieron muchísimas cosas mal en el medio, donde la corrupción, el tema de la cantidad de empresas privatizadas y toda la fuga de capitales, el establecer sistemas diferenciales para unos y para otros, todo eso llevó al colapso, ¿no? No se generaba empleo. Entonces, claro, por eso, discúlpeme, por eso le digo que suena poesía, porque todo lo que usted dice que es como solución, no estamos yendo en ese sentido. no. Ahora, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿Argentina tiene solución? Sí. A ver, si creemos que no tiene solución, cerremos la puerta del país y nos vamos todos. Tiene solución. La pregunta es, ¿cómo lo podemos resolver? Tenemos un problema de confianza, pero también tenemos un problema económico. O sea, no es solo la confianza. La confianza la construís construyendo las bases de la economía. Las bases de la economía, ¿cómo las vas a construir? Preguntándote, bueno, ¿por qué tenés esta desconfianza? Y bueno, la tenés porque nadie quiere invertir en el país, no solo porque no hay estabilidad institucional. Nadie invierte en el país porque es caro producir en la Argentina, porque te cambian las reglas de juego. Por ejemplo, yo te voy a dar un ejemplo que quizás puede ayudar a ilustrar. Argentina tiene esta promoción industrial en Tierra del Fuego, ¿no? Son 60.000 millones de pesos que se gastan al año o lo que llama gasto tributario, que el Estado no recauda por financiar, digamos, lo que deja de recaudar por dar exenciones a esa ciudad, a esa provincia. Fíjense lo que ha pasado con Tierra del Fuego, ¿no? Resurgió una provincia que hace 30 años tenía 16.000 habitantes y hoy tiene casi 200.000. Tiene una industria tecnológica infernal. Hay gente que dice, bueno, pero se ensambla todo. No, sí, ojo, se ensambla, pero se compran todas las partes y piezas. Muchos se compran a los mercados nacionales. O sea que cuando se hizo esa promoción industrial, se hizo pensando en poblar la Tierra del Fuego, no pensando en la producción. Y resultó ser un polo tecnológico impresionante. ¿Ese modelo lo podemos replicar en otras partes del país? Claro que sí. Fíjate que solo con dar algunas exenciones lo que logramos. Ahora, en Argentina se dan exenciones a la actividad minera. Y la realidad es que eso no tiene mucho criterio, porque la actividad minera es una actividad que genera mucha mano de obra en el inicio. Después es una actividad rentista que encima los dólares las utilidades se van todas para afuera. Y se gastan 6.000, 7.000 millones de dólares al año, de pesos al año, solo para empujar esa actividad. Entonces, las experiencias que han habido, el sector software, que se le han dado exenciones, está la ley de software y han tenido exenciones durante varios años, y Argentina ha surgido, Argentina tiene mucho prestigio afuera en el sector software. O sea que las pocas experiencias que se han hecho son buenas. Bueno, la ley de economía del conocimiento, ahora le sacaron el freno de mano, pero estaba con el freno en el Senado. Exacto. O sea, Que incluye tecnología, biodesarrollo, etcétera. tal cual. O sea que Como todo tiene valor agregado y esto tiene especialmente valor agregado. así es. Entonces, cuando uno mira esos modelos, pequeños modelos, dice, bueno, eso no tiene que ser solo un modelito para el sector software, que te aclaro que ahora, claro, se vence esa ley de software y hay que ver si la renuevan o no, sino multiplicar eso en todos los sectores o en la mayoría de los sectores económicos. ¿Eso es un mito? Digo, a ver, tenemos la AFIP con una estructura infernal, tenemos montones de planes de reformas tributarias hechos. Si me dicen que eso es un mito, la verdad que... La reforma fiscal que quiso hacer Macri, ¿te acordás? Con ingresos brutos, Sí. es con una escalerita descendente para ir bajando 0,25. Todo eso quedó en la nada. Y aparte de eso... Nadie quiso, cuando digamos 3, vamos a bajar todos los impuestos. 3, 2, 1, y nadie avanzaba. Bueno, y aparte ¿Vos te acordás de esto? Sí, pero... Digo, esto tiene que ver con lo que plantea Osvaldo, digamos, de que está bien lo que vos planteás y es una reforma estructural de muchos ítems. Lo que pasa es que en la Argentina, frente a la crisis, hay un repliegue más conservador y cada uno se agarra muy fuerte de los ingresos que tiene, también del fisco. Exacto, pero ahí creo que hubo por ahí dos errores, que uno era solo se planteaba, o mayormente se planteaba esa escala para el ingresos brutos, ¿no? Entonces, esto hay que plantearlo también para los impuestos nacionales. Por ejemplo, vos tenés el monotributo, y si vos querés pasar del monotributo, te vas de las escalas de monotributo, pasás a responsable inscripto. Pasás de pagar nada a pagar fortuna. Entonces, Desalienta. todo el mundo que hace se mantiene en el monotributo. Pedís facturas por un lado, te prestan por el otro, subdeclarás por otro y te mantenés en el monotributo. Si pasás autónomo, pasás a pagar IVA 21, ganancias 35. ¿Qué pasa que en el medio no hay nada? Macri dijo que lo iba a hacer, no lo hizo, no le alcanzaron los 4 años para hacerlo. Este gobierno, vamos en el primer año, le quedan 3 más. Bueno, que nos muestren a ver qué van a hacer en esa brecha. Por ejemplo, ¿no? Más todos los impuestos, este impuesto a la riqueza, ¿por qué afecta tanto incluso a los que no llega ese impuesto? Porque la sensación que queda es, seguimos poniendo impuestos. Y uno tiene miedo de decir, bueno, a mí no me alcanza, pero en breve me va a alcanzar porque
estos impuestos, después no sabes si se actualiza la base imponible, si no. Entonces, ¿es un mito? La realidad es que no es un mito, sobre todo porque el Estado, ¿qué ha ido haciendo? Ha ido aumentando impuestos, aumentando su masa de ingresos para hacer gasto político, pero en el medio, como las provincias y los municipios no le alcanzaban los fondos, también fueron aumentando los impuestos. Entonces hoy tenés las provincias, los municipios, cada uno con sus estructuras de impuestos, y es preferible hoy a que ceda el Estado Nacional a que cedan los municipios o las provincias, porque ¿quién mejor conoce las necesidades locales que los municipios o la provincia a que el Estado Nacional? Que quieras bajar líneas desde el Estado Nacional abajo es dificilísimo. Te digo, montones de líneas que hoy saca el gobierno de financiamiento, de subsidios, son pocas empresas las que acceden, porque llenar todos esos trámites, las empresas desisten enseguida. Entonces, a ver, sí, es poesía, pero la realidad parece poesía en este país, pero no debería serlo. ser. Victoria, Lo que gracias, sí te digo, Diego, es que si no vamos por estos caminos, podés poner 1000 parches en el sistema financiero. ¿Cómo me vas a llamar dentro de un año y vamos a seguir hablando de lo mismo? Como hablamos 2, 3 años atrás, ¿no?